Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Hola amigos, estamos en el episodio número 2 de este ya no tan el podcast llamado La Séptima Estación. Estoy nuevamente en compañía de mis queridos amigos Álvaro y Carlos para traerles a ustedes, y como va a ser costumbre al parecer, 3 tópicos desarrollados por cada uno de sus integrantes. Hola, soy Carlos y estoy feliz de estar acá nuevamente para conversar con mis amigos aquí Álvaro e Ide y poder compartir ideas de los temas que vayan saliendo y de la conversación cómo se vaya dando y poder compartir todo esto con ustedes. Hola, soy Álvaro y antes de empezar cualquier cosa quiero decir que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la séptima estación. Después de cierto sí, comentarios un poco polémicos que hubieron en el capítulo. Sí, infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos también. No todo porque tu opinión fue tibia la última vez, no. Bueno, para en esta oportunidad tenemos 3 temas y que cada uno va a desarrollar en mayor o menor medida. Y bueno, para hacer un pequeño resumen previo, vamos a detallar nuestras secciones. Partiremos con la bitácora de Ripley, donde Carlos nos comentará sobre el Día del Chacal. En la pantalla de Armstrong, Ide nos hablará de I.T. Road, una serie británica. Y bueno, terminaremos con la singularidad de Bowman, donde Álvaro nos hablará de el un poco vapuleado cine en 3D. En realidad eso va a ser como más que nada una tertulia de nosotros, sí, conversar. Una especie de debate. Sí, sí, hay mucho que decir del 3D. Hay mucho que decir. Y vamos a comenzar ya metiéndonos en el tema, el primer tema de este episodio, en la bitácora de Ripley, que es una sección en la que vamos a hablar acerca de literatura. Dilo no. La bitácora de Ripley. Ya, bueno, en realidad igual aporta. Ya, vamos a hablar acerca de una novela de Frederick Forsyth que se llama El Día del Chacal. Esta novela es una novela de espías, escrita el año 71, una de las primeras novelas, creo, de este autor, y es una obra bien interesante. A mí me gustó muchísimo. Yo la leí hace bastantes años, en realidad, y me impactó por el dinamismo que tenía. Yo, incluso, de hecho, yo no tenía idea que había una adaptación cinematográfica de esta novela cuando la leí. No fue la no fue. Normalmente de... yo leo por una referencia cinematográfica. Soy súper gil en ese sentido. De repente me gusta como leer cosas, pero como que siempre me estoy pasando un poco de esto se hizo una adaptación, entonces me parece como interesante y lo leo. La sandía calá. La sandía calá, justamente. Pues la segura. Esto me salió como al revés. En la casa de mi padrino, que tiene muchos libros, de repente pesqué uno cualquiera y me puse a leer. El padrino. Y era este. El padrino, pero mi padrino sí. Y era una novela muy entretenida, me sorprendió, era muy dinámica, era un libro como viejito en realidad el que tenía ahí, como que no le tuve mucha fe al principio, pero como por un tema de hacerlo al azar. Pero es una novela que tiene es muy atrapante, es una novela muy entretenida. Es de esas que uno empieza a leer y ya después como que prácticamente no puede parar. Y bueno, en resumidas cuentas, es un escrito que habla partiendo de un hecho real. El Día del Chacal habla acerca de un atentado a Charles de Gaulle, que es el presidente de Francia, digamos, en los años 60. En esa época había una organización, la OAS, que era contraria a de Gaulle, y ellos estaban comandados por un tipo que se llama Jean-Marie Bastien-Thiry, que no sé si se pronuncia así, pero al menos en la novela aparece así. Te salió súper bien. Y estos tipos... Bueno, gracias, disculpa mi francés. ¿Cuánto tiempo viviste allá en...? No, si yo... Así nomás.
Y estos tipos organizaron un atentado contra De Gaulle con la mala cueva, digamos, que no les resultó. Y este tipo, el Jean-Marie Bastien-Thiry, fue apresado, fue capturado. Y, más mala cueva todavía, el hombre fue ejecutado. Entonces... Pero no va a caer de contar el final del libro. No, pues el principio, bueno. Lo más bacán de esto es que este libro parte de ese hecho, que es un hecho real, y que luego la OAS, este grupo de personas que había organizado este atentado, escapa de Francia y se van al extranjero, y todo eso es real. Entonces parten de esos elementos y empieza a generar una historia ficticia, que es que estos tipos ya están en el extranjero, contratan a un asesino digamos que tenía muy buena reputación, pero que nadie sabía su identidad real, y él se hacía llamar el Chacal. Entonces le encomiendan atentar contra la vida de Charles de Gaulle, y la novela te muestra de aquí para adelante toda la historia desde la perspectiva del Chacal. Entonces es muy interesante ver cómo él va construyendo toda esta cadena digamos de sucesos que va planificando para poder tener todo lo que él necesitaba para poder matar efectivamente a De Gaulle. Es muy entretenido ver cómo él se va haciendo de todo lo que necesita para poder concretar este encargo. Y qué es lo que va haciendo la policía también para tratar de detenerlo, además para poder identificarlo. Entonces es muy entretenido, muy divertido, muy rápido. En este momento no recuerdo cuántas páginas tendrá, pero de 500, 600 páginas más o menos, pero es una cosa que se te va muy rápidamente. Y al tiempo de leer esta novela, vi la película. Esta novela es del año 71, pero resulta que la película, la adaptación, viendo el éxito que había tenido, porque además fue un éxito rotundo, la hicieron en el año 73, 2 años después solamente. Y la película también fue un éxito rotundo. A propósito, un detalle que encontré súper interesante. La novela que yo leí, o sea, digamos, la edición que yo leí, no tenía calificación de género. No aparecía si era novela, si era documento histórico o qué lo que era. Porque estaba tan bien detallada y tenía tantos hechos que eran reales entre la obra, que le consultaron a Frederick Forsyth si acaso esto era ficción o era real, y él nunca quiso dar una respuesta así como contundente, decir no, esto es de mentira. O sea, él partió con lo viral. Él dejó que la gente interpretara como quisiera, si es que le parecía que esto había sido real o no. Entonces el libro no decía novela en ninguna parte, lo que es muy entretenido, porque además uno va pensando si acaso es o no es lo que va sucediendo. Bueno, la versión cinematográfica del año 73, que está dirigida por Fred Zinnemann, es una película muy entretenida, muy entretenida, es bastante fiel al libro. También hace este recorrido que tiene que hacer este asesino por encargo desde la perspectiva de él, y es una película muy dinámica, muy entretenida, le hace harta justicia al libro. A mí me gustó bastante. Es medianamente conocida, también está por ahí en DVD, no es difícil de encontrarla tampoco, y es una película que se la recomiendo bastante. El personaje que hace el Chacal es un tipo que lo interpreta bastante correctamente también. Es de una tranquilidad medio siniestra, y es un actor que se llama Edward Fox, que después nunca más lo vi, no tengo idea si hizo algo más interesante después con los años. Mira, se le recomiendo más el libro, sí. Perdona, él trabaja en Los Duelistas, la primera película de Ridley Scott. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Qué bien, no tenía el... Nunca digan nunca jamás también. Ah, ya, bien. La Bond apócrifa. Ya. Y Motín a Bordo, que también es una película muy buena, donde aparece Mel Gibson con 18 años. Y Anthony Hopkins. Exactamente. Mira. Eso buenos datos. No confundir El Día del Chacal con El Chacal, que es una película del año 97, donde sale Richard Gere y Bruce Willis, que es una película, Frank Black también, y Sidney Poitier, pero es una película. Jack Black, ¿cómo se llama el guatón ese? ¿Cuál? Black Francis. Jack Black. Ah, no, Black Jack el juego. Sí, pues sale Jack Black. Estoy pensando en el logo de los Pixies. No, el logo de los Pixies. No, sé que la película es bastante menos que la primera
adaptación que se hizo el año 73. Pero tiene una escena genial cuando le revientan la mano a... Sí, pero digamos una así como de comido gorno más. Esta película es bastante menor, la del 97. Y ya hay verdiz, por ejemplo, de que en la novela y en la primera adaptación tú ves todo desde la perspectiva del asesino, que en este caso es Bruce Willis. No, ahí estás viendo toda la película desde la perspectiva de otro personaje que ni siquiera aparecía en la novela y que aquí lo interpreta Richard Gere, que es un terrorista del IRA que está detenido en Estados Unidos y lo liberan porque se supone que conocía al Chacal desde antes o tenía alguna... Y está metido como forzado ahí entre medio y no tiene, la verdad a mí no me gustó mucho y además tampoco no está muy basado tampoco en la novela, más bien está basada en la película anterior, pero de una forma un poco más, los gringos tratan de hacer todo como un poco más grandilocuente, pero ahí como que pierden un poco el sentido, digamos, de lo más rico de repente de las obras originales, como que no saben hacer bien de repente las adaptaciones cuando no son creaciones propias. Bueno, está esta película, que no se las recomiendo. ¿Contemos el final? A propósito. ¿Contemos el final? No, porque igual de cierta forma van a conocer el final de la otra, entonces no prefiero que no cambie hasta el objetivo. Ahí en la novela está tratando de asesinar a Charles de Gaulle, y aquí el objetivo no es el mismo, los métodos no son los mismos, las organizaciones tampoco, es otro tema que nada que ver. Ahora, no confundir tampoco con una película que también es del 97, que se llama Casa al Terrorista, que esa yo no la he visto, pero habla de la vida de Ilich Ramírez Sánchez, que era conocido como Carlos el Chacal, que también es un tipo que efectivamente sí existió, que era un terrorista y que fue capturado, digamos, como un poco más tarde que esa película. Que era venezolano, por cierto. Sí, era venezolano, pero además, ¿por qué le pusieron el Chacal? Eso fue súper entretenido también, porque entre sus pertenencias encontraron la novela de Frederick Forsyth, El Día del Chacal. ¿Ah, sí? Así que por eso le pusieron, no sé, como de repente la creación artística impacta en la realidad. Bueno, más tarde el Principito. Claro, me imagino, o a lo mejor alguna especie de manual como para no sé, perpetrar sus atentados. Por cierto, hay una serie que cuenta la historia del Chacal. ¿Sí? Es muy nueva, sí. Ah, ya. De HBO me parece que bastante. No. Sí, verdad, tienes razón. Que algún día la veremos. Ahí la veremos y la comentaremos. Bueno, no quiero comentar mucho acerca de la novela. Hay bastantes ediciones porque ha tenido como muy muy buenos comentarios, ha tenido un gran éxito entre el público y entre la crítica, entonces ha sido muy reeditada, no debe ser difícil de encontrarla. Les recomiendo ambas obras, pero sobre todo que primero lean la novela. Yo creo que hay mucho detalle que es muy muy poco factible de traspasar al cine porque tiene que ver mucho con pensamientos, con reflexiones o cálculos internos mentales que hace el protagonista, que es este asesino, y que enriquecen bastante el texto. Yo creo que esa es una de las cosas más entretenidas que tiene. Por lo tanto, esa es mi recomendación para hoy, acá en la bitácora de Ripley, El Día del Chacal, 1971, de Frederick Forsyth. No se van a arrepentir, este autor tiene varias novelas que también son como de un corte similar, sobre todo las novelas de los años 70 son muy como las más recomendadas de este autor, para que las busquen, si es que no han tenido la oportunidad de leerla, consígansela, búsquenla, bájenla, lo que sea, pero no se van a arrepentir, sobre todo si les gusta este género policial de espionaje. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Esto es David Bowie y un tema que justamente del año 71, el año que fue publicada esta novela, esta gran novela. Que era la canción favorita del Chacal también. Por supuesto, también debió ser, seguramente, este asesino. A propósito, mira, un dato se me había olvidado decir. Este asesino que es contratado es británico. Parece que esta isla nos persigue esta temporada. The British. Está muy British esta temporada, pero bueno. Este tema es de David Bowie, un gran músico de... No, esta gran músico, creo yo. ¿Decís tú? Ya. Bueno, aquí los dejo entonces. El tema es Changes. ¿Y con quién? Con David Bowie.
my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. The sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to our next event? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the pace I'm going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Oh, look out, you rock and rollers. Changes. Turn and face the strain. Changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time. Luego de escuchar a David Bowie con Changes, el camaleón, El Duque Blanco. Ya, sí, Stardust. Claro, es que lo tratamos de decir en 2D. Bueno, por supuesto. Vamos a continuar con la siguiente sección, que se llama La pantalla de Armstrong. Bueno, en esta... Están drogados ustedes. Es que sé que es tan buena tu serie que ya no está dando Ya risa. estoy riendo. Y la han visto tantas veces. Bueno, esta serie de la cual hablaré en este momento es una serie inglesa, como bien ya saben, Claro, obvio. y que lleva por nombre De IT Crowd. y que fue estrenada el año... 2006. Muy bien, veo que han hecho las tareas. Esta serie, miren, imagínense que ustedes dos trabajan en el departamento de IT, que es Information Technology, de una empresa, da lo mismo, bueno. Empresa X. Una empresa, y ustedes no tienen mucha relación con el resto de la gente que trabaja en esta empresa, siendo que todo el mundo se sirve de sus conocimientos. Y a ustedes tampoco les interesa demasiado estar en contacto con el resto del mundo. Digamos que el lado B de esta empresa. De nuestras carreras exitosas, ¿sabes Claro. lo que decir, cierto? Bastante, el éxito es bastante relativo en realidad. Claro. Es un término que no es muy objetivo. Bueno, y esta serie, bueno, relata básicamente la historia de dos personajes, Moss y Roy. Yo soy Moss y tú soy... Ya, bueno. Son dos personajes extremadamente capacitados en su área, de eso no hay duda. Como Y nosotros. como usted. Justamente.
y que por políticas de la empresa se establece que deben tener un enlace con el resto del mundo, el mundo real. Y bueno, llega una razonadora pública que podríamos llamar a este nido, que es básicamente un sucucho, es un calabozo donde trabajan estos dos personajes. ¿Qué serías tú? Que no yo sería el razonador público, creo. Ahí. Yo creo que los raritos son ustedes. Y bueno, la serie, a través de 4 temporadas, de 6 capítulos cada temporada, relata la forma en que ellos tratan de alguna forma encajar en el mundo real. Ahora, más un personaje que el otro. Quizá podemos hacer la referencia de Big Bang Theory, donde sí son muchos más personajes y bueno, básicamente la acción de IT Crowd creo que se establece siempre dentro de esta oficina. Ahora, de partida, la ambientación de esta oficina creo que da muy claras señales del ambiente que los rodea. Podemos encontrar muchas referencias a ingleses, y a muchas referencias inglesas muy nerds, muy geek. Hay una máscara de Vendetta. Bueno. Se establecen todos estos tópicos que son como, creo, súper transversales en términos del ñoñerío. Oye, y esta web, por ejemplo, tú eras así la comparación con The Big Bang Theory, pero en Big Bang Theory los personajes, sobre todo en la primera temporada, eran súper como que, weón, tenían cero habilidades sociales, weón, eran súper giles, weón, como que no sabían cómo compartir con el resto de la gente. Bueno, igual es una cosa como que se iba manteniendo con las temporadas, pero no tanto. Al principio eran como más ineptos, digamos, en el tema de cómo relacionarse con los demás. Y esto es como en esa misma onda, o sea, puede decir, estos bueno, están como aparte, como en un calabozo y todo, como fuera del mundo, pero ¿no les cuesta igual cómo relacionarse con los demás o no? Sí, hay una diferencia. Yo creo que en Big Bang Theory tú, a medida que pasan las temporadas, te das cuenta que ellos van adquiriendo habilidades sociales que no sé, creo se evidencian temporada tras temporada. En el caso de IT Crowd eso no pasa. Ellos, si bien tienen igual de gile que al principio. si bien quieren tener a alguien que los relacione con el resto del mundo, tampoco hacen un esfuerzo muy grande. Y cada vez que ellos han tratado de encajar de cierta forma con los ritos, no sé, masculinos o de etiqueta social, siempre les pasa algo, ¿no? Como que no pueden escapar al ñoño y al abstraído que hay dentro de ellos. Bueno, en esta serie sí hay varios personajes que son como bastante repetitivos y que algunos que salen y entran. Ahora hay por ejemplo, hay una situación que es como extremar más, aún más lo que estos dos personajes súper de trastienda representan, porque si bien ellos están escondidos de todo el mundo, ellos además tienen a alguien más escondido. Como más escondido que ellos. Sí, o sea, hay un capítulo que me parece que se llama la habitación roja, donde hay una puerta donde Jen, que es como la persona entre comillas normal de este trío, se encuentra con una puerta que es roja. Entonces le dicen, oye, ¿qué hay detrás de esta puerta? Y esa puerta sale como en el tercer o cuarto capítulo de la primera temporada. O sea, ni siquiera es algo importante, no es algo que pasaba nomás, nadie se preguntaba. Estaba ahí como de fondo. Estaba ahí, claro, era parte del decorado. Y Jen va y pregunta si ¿qué hay detrás de esa puerta roja? No puede entrar aquí. Y hacen, bueno, la mitad del capítulo es tratando de que no pase, que no, y diciendo, si tú pasas esa puerta, no va a ir algo que no sabí, de verdad que no te imagináis que y finalmente, no sé, el otro se desaparece en un rato y ella logra entrar a esta puerta y se encuentra con que hay dentro de esta habitación hay un personaje que había sido un muy exitoso ejecutivo de la empresa y que por cierta situación es confinado a esta habitación con la función solamente de mirar cómo se prende una luz. Entonces lo único que hace es mirar lo que pasa con esta luz, y que tenía como parpadeos, así como tenía 2 parpadeos, un parpadeo, 2 parpadeos. Entonces él tenía que velar porque eso siempre fuera así.
A la weá de denigrante. Sí, entonces, bueno, cuando Moss y Roy se enteran de que este personaje salió, como que dicen, ¿sabes qué? Esto está pésimo, él nunca debió haber salido ahí porque Ahora que él es un muy raro, siendo que esto ya era extremadamente extraño. Bueno, el gerente de esta empresa también era un tipo que era, básicamente lo único que quería era como ganar dinero a costa de cualquier movimiento tránsfuga de dinero. Finalmente este personaje se termina suicidando. Pero estamos hablando de una serie de humor británico, o sea, el suicidio de este personaje no tiene nada de tragedia. Y bueno, cuando todos piensan que la empresa va a quedar descabezada, y en el funeral de este gerente aparece el hijo perdido. Ay. Y que era aún más tránsfuga que su padre. Y reclama este imperio de esta empresa que es Empresas Reinhold. Y bueno, da una cantidad de situaciones extremadamente más ridículas que las que se habían generado en la temporada 1 y temporada 2. Es como medio extremo el humor de la serie. ¿Sabes qué? Yo creo que al principio uno a mí, bueno, también pasó con Big Bang Theory. Creo que los primeros 2 o 3 capítulos de Big Bang Theory como que a mí no me terminan de entrar mucho, no, como que si bien te podéis poner en el caso del personaje porque quizás tienen códigos que tú o que nosotros quizás podemos entender un poco más, como que no terminaba de cuajar. Y ahora esto mismo llevado a una serie inglesa, yo creo que ya la acabó. Sí, porque los ingleses tienen un humor muy extraño y este es un humor muy de absurdo. Bueno, hay muchas situaciones. Por ejemplo, hay un capítulo donde estos personajes van al teatro y van a ver una serie, o sea, una obra de teatro que se llamaba Gay. Entonces, y ellos insistían en que la serie, o sea, perdón, la obra de teatro no era, se llamaba así, pero no era de gays, no tenía nada que ver, pero se dan cuenta que en realidad era como de Rocky Horror Picture Show, bueno, era como un musical. Era como un musical y todo era en torno a la homosexualidad, pues ellos se sentían demasiado incómodos ahí. Y cuando tú pensás que ese es como la vertiente del capítulo, uno de estos personajes se queda encerrado en el baño de los discapacitados y la historia cambia completamente. Y ya el tema de la incomodidad que ellos podían sentir en ese teatro pasa a hablar de los discapacitados, de cómo se desenvuelven, de que uno de los personajes tenga que mentir haciéndose pasar por discapacitado para no ser llevado detenido. Es como los Simpsons, que parte así siempre con el episodio con una cuestión. Sí, lo que hablamos antes, que los capítulos parten en una cosa y terminan en algo totalmente ridículo. Y bueno, la serie no está hecha de forma lineal, es decir, el siguiente capítulo no es consecuencia de los capítulos anteriores, los podéis ver saltados. Su frecuencia de emisión no era muy constante. Y bueno, esta serie, hay que decir además que es una serie que terminó finalmente. En el 2010 se dejó de emitirse su última temporada, que es la 4ª temporada, y que hasta el día de hoy todavía la gente se preguntaba si iba a volver, y bueno, el productor dijo que ya no pasaba mucho con esto y no se iba a hacer. Ahora, esta serie tuvo tanto éxito. Ahora, es súper extraño que no sea una serie mucho más mencionada, ¿no? Que no sea una serie que tú escuches hablar de ella, a pesar de ser una serie muy buena. Los estadounidenses quisieron hacer su propia versión de IT Crowd y tomaron uno de los personajes que es Moss, que es el personaje más nerd y más retraído de toda la serie, y lo pusieron en la versión americana, que tuvo un episodio piloto pero que no prosperó más allá de eso. No, y yo creo que fue básicamente por la sombra que causaba Big Bang Theory. O a lo mejor es que el tipo de humor no funcionó, no funcionó el tipo de humor también. El tipo de humor británico como en específico, en especial, porque el gringo de repente trata de hacer el humor británico para los gringos y no pega. Sí, no, y bueno, los alemanes hicieron su propia versión de IT Crowd. ¿Sí? Que debe ser ser muy divertida. Debe ser muy interesante. No me lo puedo imaginar. Bueno, la versión chilena no hay. Hay que preguntarle a Ross Film. Sí. Con la raíz. Bueno, esta serie
en muchos foros en internet hay bueno, muchos amantes de Big Bang Theory y muchos amantes de IT Crowd y generalmente se enfrentan. Hay un enfrentamiento mientras estaba esta serie en el aire y había emisión, se enfrentaban. ¿Quién era la copia de quién? Ahora, IT Crowd es un año anterior a Big Bang Theory. Personalmente, con lo mucho que me gusta de Big Bang Theory, yo creo que no tiene nada que hacer frente a IT Crowd. Creo que es un humor, como les decía, es mucho más absurdo. Hay que, creo que ponerle un poco más de atención, pero yo creo que no hay, dentro de los 24 capítulos que hay emitidos, creo que no hay ni un capítulo que te diga, no, si como esta serie le perdió el rumbo. No, yo creo que es más, yo creo que la serie terminó en que son la mejor temporada que podrían haber hecho. Qué bueno. Bueno, son británicos, por loco. Sí, ¿qué podemos decir? Bueno, y acá en la base de datos de la estación está yo tengo las 4 temporadas que me las compré en Torrent. Qué lindo. Bueno, esa tienda. Yo me las compré en Torrent hace un tiempo. Bueno, yo creo que sería muy bueno colgar algunos extractos en la página de Facebook. Como para que enganchen. Sí, hay... Bueno, aparte de una serie que se ríe mucho de las tecnologías actuales y de cómo se enfrenta el común de la gente al desarrollo de, por ejemplo, de las redes sociales. Hay un capítulo donde se habla de una red social que, si bien no se llama Facebook, se llama FriendFace. y cómo la gente se envicia con este asunto de las redes sociales y que no puede salir y que termina finalmente alienado en su casa sin poder establecer un contacto que no sea directo porque la gente tiene miedo. Entonces, dentro de todas las temporadas siempre hay guiños a como el acercamiento más popular y más como transversal de cualquier persona a ¿cómo se llama? ¿La tecnología? A la tecnología y a cómo uno la enfrenta. Yo creo que, mira, tuvo el capítulo anterior hablaba sobre de Black Mirror y creo que, guardando unas proporciones gigantescas de diferencia, yo creo que también esta serie apunta un poco a eso, a reírse de cómo te enfrentáis el mundo actual respecto a la tecnología y más que al entenderla, al no entenderla. Claro. O sea, en una clave de comedia, claro. Sí, o sea, de hecho uno de los chistes recurrentes de esta serie es que cuando llaman al departamento de IT con algún problema en un computador, la respuesta por defecto y que termina siendo una respuesta súper por defecto es aprobado apagarlo y prenderlo. Entonces, de verdad, yo creo que es una serie, para mí es una completa recomendación de series. Es muy corta, yo creo que, no sé, en un fin de semana perfectamente podéis ver toda su temporada. Es desternillante. No puedo decir más. Aparte, yo creo que no les podía relatar un capítulo completo, porque cada capítulo tiene tantas aristas claro. y todas son más graciosas que el anterior. Entonces, es un desperdicio, pero por favor. Recomendación 100%. Recomendación, sí. Si yo tuve que darle 5 estrellas a esta serie, le daría 6, porque de verdad que me parece que es lo más gracioso que yo he visto, por lo menos en términos de entretenimiento ñoño de IT Crowd. Vamos a tener que ir a buscar a la tienda de esa torre. Está muy bueno. Sí. Bueno, yo tengo en mi casa unos DVDs con las temporadas de IT Crowd. Qué bonito. 2 lucas. Está igual que el otro en Black Mirror, también módico precio. Oye, sí, son medio cagados ustedes. Estoy cachando ahora que a los amigos que bueno, igual que yo creo que les interesa estas series que hemos comentado, no pueden mandar un mail, claro, y por una pequeña suma podríamos realizar un delivery. Nos vamos a intermedio musical, ¿no? Sí, ahora nos vamos a intermedio musical. ¿Qué sería?
¿Qué sería? Yo tengo un montón de canciones en mi cabeza. Ah, yo pensé que la de Bowie era la mía. No, pues weón, si la de Bowie era la mía, pues. Tú dijiste, no, te elige tú, si yo tengo un montón, weón. Así como, oh, es más lo que te van a gloriarte con la weá. Oye, yo ando medio loquito, weón, ¿para qué te digo, weón? No, dale, weón. No te voy a decir la misma, pues, weón. Bueno, otra banda inglesa, pues, no, ya, sí, ya nos fuimos por el lado inglés, ya, weón. Bueno, y para realizar la transición al siguiente bloque, yo les propongo que escuchemos a un excelente grupo inglés que tuvo un disco, sí. Solo un disco, porque se agarraron del moño, el disco no alcanzó a terminar de salir y ya están agarrados del moño, que se llama The Lace y además eran de Liverpool. ¿Ustedes saben eso, no? Como otra banda nueva. Como otra banda así emergente, Los Blitos. Claro. Bueno, vamos con esta banda de Liverpool que lanzó solamente un disco de Lace y con el gran hit que tuvieron, que no palidece frente al resto del disco, que es muy bueno, y que se llama Dirty Ghost y que es de el año 1991. Bueno, y volvemos de esa pausa musical misteriosa, como tantas cosas en este podcast. ¿Pero ya se te olvidó lo que pusimos? Sí, se me olvidó. Tengo una no, pero un gran a corto tema. plazo. Pero era un gran puede volver a pasar. Pero un gran tema. Es un temón, no, es un temón. temón. Y entramos ya en el tercer bloque, que va a ser como una especie de tertulia. Aquí en un derroche, en un desborde, en una hemorragia de creatividad, hemos inventado una nueva sección que se llama la singularidad Bowman. Singularidad porque todo cae acá adentro y de aquí no sale nada. Y no sale nada tampoco. Claro, todo queda aquí. Y Bowman porque, bueno, si no sabe quién Bowman, ¿qué estás haciendo escuchando esto? Claro. Yo me voy. No, claro, se hace un dato de Vean 2001. Bueno, y para iniciar esta sección nueva de debate, de conversación, más que de desarrollo de contenido, queremos hablar del cine 3D. Tanto la experiencia que hemos vivido nosotros, como lo consideramos, no sé, pues si tenemos la opción de ver una película en 2D o una película en 3D,
etcétera. La idea también aquí, dentro de la singularidad Bowman, de repente vamos a empezar a tratar también temas de tecnología. Quizás después haremos del IMAX se viene el IMAX. ¿Se viene? Se viene el IMAX, sí. ¿Se viene el IMAX? Sí, ¿Realmente se viene? Es realmente. Pero si no es- Ese es un tema para discutir. ¿Realmente viene el IMAX? No, se viene. Pero bueno, Estoy convencido. el tema aquí ahora es el cine 3D. En pocas palabras, que después lo vamos a desarrollar más en profundidad, pero ¿cuál ha sido su experiencia hasta el momento del cine? Vamos, por si acaso, por si alguien no está entendiendo de lo que estamos hablando, no estamos hablando de animación 3D así, no sé, pues, como El Demoledor, Ralph el Demoledor, o las películas de Pixar. Esas son animaciones de 3D, estamos hablando de cine con efecto 3D para ser percibido de esa forma en las salas. Que vas a poner los lentes. Que te vaya a poner los lentes y todo el tema. De ese cine 3D del que estamos hablando en esta oportunidad. ¿Cuál es la experiencia? Cortito, así, ¿qué te parece? A mí me parece bien. He recibido por ahí opiniones bien diversas, pero a mí me parece bien. Creo que le falta, Ajá. pero me parece que está bien, como una experiencia nueva y diferente. Entonces que había encaminado. Yo digo que bien encaminado, pero que todavía no llega a donde tiene que llegar. ¿Y tú, Luis, qué opinas? A ver, yo tengo dos experiencias con cine 3D. O sea, últimamente he visto muchas películas en 3D, pero la primera película que yo vi en 3D fue La Última Pesadilla. Ah, sí, yo también El lo vi. cierre de Pesadilla de Freddy Krueger. Sí. Bueno, en esa época, hablando un millón de años atrás ya, tú ibas al cine 3D, te pasaban unos lentes que decían La Muerte de Freddy, algo así. Pero era este sistema de 3D donde te pasaban unos lentes que eran de cartón y que tenía un ojo verde y uno rojo. Uno azul y uno rojo. Claro. Azul y rojo. Los anaglifos. Los anaglifos. Ahora, lo que pasaba con esta película era que la película no era completamente en 3D. No, era la última parte. Claro, ¿no? tú entrabas ahí al cine y había un cartel donde decía cuando aparezcan, me parece que 3 caras como moviéndose, póngase los lentes 3D. Ah, Era la protagonista, que era Claro, la hija de de Freddy Freddy. Krueger, que cuando ella se ponía los lentes, tú tenías que ponerte los lentes. Claro, Esa era la y aparecían unas caras y en ese era como Claro. ese era el momento en que tú tenías que poner tus lentes. O sea, si se te perdían en mitad de la película ya está ahí. Claro. Hasta no iba a poder disfrutar la experiencia. Además que la película se veía terrible sin los lentes. Sí, se veía como todo aburrido, ¿verdad? Claro. Y bueno, esa fue la primera experiencia que tuve con el 3D, y en realidad dentro de lo anecdótico, porque no creo que la película no ganaba ni mucho, y tampoco perdía mucho. Aparte que era como en esa época el cierre de esta saga de Freddy Krueger. Pintoresco, Pintoresco, ¿vale? es lo que puedo decir, pintoresco. Y luego ya viene el 3D como en serio, que yo lo primero que vi fue Avatar. Ujú. Que a mí la verdad no me pareció, la película no me gustó mucho, no encontré mucho sentido, la encontré larga y el 3D no me pareció tampoco algo tan espectacular. Sí, era como llamativo ya salir del tema de los ojitos de color, ¿cachai? De diferente color, porque no sé, no me llamaba mucho la atención. Aparte que había una serie de libros que tú podías ver con estos anaglifos y nada. Como los atlas de los que hablábamos. Yo Como, tenía un atlas de como el eso, Atlas de Chile que venía con los que lentes venía con una 3D. imagen de así 3D con los lentes y todo el tema. Claro, y bueno, a mí, mira, personalmente creo que he visto bastantes películas en 3D, pero a mí tampoco no me termina de cuajar mucho el tema del 3D. No encuentro que sea un recurso tan desarrollado. Me parece que ha sido más llamativo en algunas películas. Hay que también diferenciar que hay películas que están hechas para ser exhibidas en 3D y hay algunas películas que están La postconversión. claro, una postconversión que Claro. es a 3D y que creo que refleja mucho menos la gran capacidad que puede tener el formato. Bueno, ¿y tú, ¿y tú, Álvaro? ¿Qué opinión? A la rápida. Rápido, a mí yo encuentro que el 3D en la mayoría de los casos es una estafa. Es una weá para cobrarte más plata con la entrada. Encuentro que muy pocas veces aporta. Encuentro que en Avatar aporta mucho. Pues después de todo hecho una película hecha para el 3D. En el fondo es Pocahontas en el espacio en 3D. Claro. O sea, como historia no tiene mayor complejidad, y de hecho es una historia que se ha contado 10.000 veces y de hecho Avatar yo encuentro que está hecha para el formato. Entonces yo creo que ahí
se puede decir que aporta, pero en el gran espectro de la cartelera que llega después con 3D, en realidad a mí no te pesca, ¿no? Si una película está en 3D y en 2D, yo lo voy a ver en 2D. No, Nosotros ya. fuimos a ver Capitán América en 3D. sí. Oh, Y yo recuerdo que el tráiler tenía como algunas escenas que me llamaban la atención y yo pensaba, esta película sí va a poder como lograr un efecto o me va a impactar un poco el 3D, pero era el tráiler y la película no pasaba mucho. Hay algo bastante curioso ahí porque la mayoría de las premiers son de último tiempo han sido en 3D. En 3D, Yo creo que es una sí. cuestión de que bueno, no puede grabarla nomás. Claro. Yo sabéis que hay una cuestión que a lo que yo he ido adelante con el tema de que creo que está bien encaminado, pero sí creo que no todas las películas son para verlas en 3D. O sea, hay las películas que están filmadas en 2D, hay que verlas en 2D. No sé si están filmadas en formato tradicional, digamos, con cámaras normales, con un solo lente y todo el tema. Pero las que están filmadas en estereóptica, digamos, esas cámaras especiales que tienen dos lentes, que Claro. son justamente están filmadas para que el efecto sea más real, como por ejemplo en Avatar. Yo había visto un par de películas antes con el efecto 3D, pero mira, la primera película que yo vi ahora, digamos, de las nuevas tecnologías 3D, podemos decir. ¿Cachai? Claro, efectivamente la primera que yo vi fue la que dijiste tú, el Pesadilla, se me había olvidado. Pues. Pero de esta nueva camada de películas 3D, yo vi Up de Pixar, ¿cachai? Ujú. Esa fue la primera que yo Está vi en de 3D. 3D. Sí, está en 3D. Yo la vi en 3D y creo que me gustó mucho porque encontraba, yo decía, uy, qué bonito, sale toda la imagen hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tenía otra referencia. Tampoco veía que está muy bien logrado, y me parece que esas películas sí son más fáciles de convertir porque son renderizadas en 3D. Sí, Bueno, sí. o sea, es mucho más sencillo hacer un 3D sobre un elemento que ya está generado, digamos, en ese, o digamos, con esa la voluminosidad, codificación. con esa codificación, ¿cachai? Pero una película que está fotografiada, yo nunca he podido ver algo que me convenza. Vi el Capitán América, vi Thor, y las vi en 3D simplemente porque eran las que aparecían subtituladas, porque la versión en 2D estaban habladas en español y me cargan las películas que están habladas en inglés, después que las pongan a hablar en español no me gustan. Y las vi así en 3D y realmente era como ya casi salgo llorando de la sala. Pero por ejemplo Avatar, que la vi después de un par de películas que vi en ese formato, lo encontré que el efecto está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho hay una escena en la que el coronel, que en definitiva el malo de la película, está como parado dando como una especie de como de arenga a sus soldados, ¿no? Que están en una sala, y tú puedes calcular más o menos la profundidad de la sala. Y yo fíjate que esa película la vi 2 veces, la vi en 3D y en 2D, y no tiene nada que ver, ¿cachai? La versión en 3D con la de 2D. Yo encuentro que está súper bien hecho, pero que también después con lo que he ido viendo con el tiempo sé que eso todavía se puede mejorar. O sea, yo creo que que al menos se están haciendo cosas interesantes como para poder avanzar la tecnología, pero que no van al ritmo de la cantidad de películas que han salido. O sea, Marvel está haciendo todo en 2D, convirtiéndolo a 3D. Yo creo que ya la voy a meter en el medio chato ya, y no voy a ver ninguna tan... Prefiero verla, yo creo que ya prefiero verla hablar en español la weá en vez de verlas post convertidas. Bueno, haciendo algunas puntualizaciones respecto a la historia de este tema del 3D, es interesante saber que de hecho el tema de darle tridimensionalidad a las imágenes viene desde casi el inicio del cine, desde que los hermanos Lumière inventaron este nuevo medio artístico industrial. Pero no fue hasta 1920 que se hizo la primera película, que es muy temprano. Yo encuentro que es sumamente temprano. Sí, O sea, sorprendentemente Es antiguo. sorprendentemente temprano. básicamente casi 100 años. Claro, Claro. el 3D tiene casi 100 años. Que fue una película que se llama The Power of Love, como la canción de Volver al Futuro. Bueno, pero esta película esta película no tuvo mucho éxito, entonces, y también después pasó todo este tema de Wall Street y la Gran Depresión, por lo cual el tema no se siguió desarrollando, hasta que después se encuentran rastros de que la Alemania nazi hizo películas en 3D. Algunos investigadores cinematográficos encontraron unos cortos en los archivos personales de Joseph Goebbels, espero haberlo pronunciado bien. Bueno, como digo, o sea, es bastante interesante que el hecho de que una cosa que uno sienta que es como tan moderna,
En realidad tiene como decías tú, muy bien, casi 100 años. De hecho, la intención, no es la misma tecnología que hay ahora, pero la intención de darle tridimensionalidad a la pantalla es casi una cuestión que nació prácticamente con el mismo cine. Bueno, después se desarrolló lo que estábamos conversando recién, que son los anaglifos, que son las imágenes que eran verdes o azul y rojo, pero ahí se perdía el color. Claro. Entonces el siguiente paso, claro, fue darle color, pero el problema era que para lograr la imagen de 3D era necesario ocupar dos proyectoras que dividían la imagen. Entonces si había cualquier desincronización, ya tenés que quitar esto. Desincronización. Bro. La película se iba a la mierda, ¿cachai? Claro. Bueno, después la cuestión siguió avanzando y en los 80, cuando surgió los cines IMAX, que yo tampoco tenía idea de que surgió en los años 80, se empezó a desarrollar la tecnología que ahora nosotros conocemos como 3D. Pero también se sepultó durante los 80, quién sabe por qué, hasta que James Cameron la volvió a reflotar, pero no con Avatar, con una película que hizo antes que se llama Los fantasmas del abismo, que es una película, que es un documental sobre los peces abisales. Abisales. Sí, no, me sorprendís con ese dato, no tenía idea. Claro, de hecho, al parecer, los primeros... Pasa lo mismo con el IMAX, o sea, el primer material así como fuerte que hubo en 3D también fueron documentales. De hecho, Werner Herzog hizo hace poco una película... Herzog, o sea... Claro. Hizo una película en 3D que es... no recuerdo el nombre ahora, pero es sobre las pinturas rupestres. Se mete con la cámara en unas cavernas. Oh, qué bueno. Entonces, bueno, llegando a ese punto, lo que me pasa con el 3D es que todavía yo no la entiendo. Puede ser demasiado técnica mi postura, pero todavía no entiendo el valor artístico, dramático que tenga como lenguaje dentro de una película. Ya. Yo creo que es un poco lo que te pasa a ti, o sea, yo creo que falta desarrollar un poco el formato, o sea, el cine tiene un lenguaje muy claro, es en 2D ahora. Entonces yo creo que el 3D, cuando me va a empezar a convencer a mí, será cuando llegue a ese punto, que desarrolle su propio lenguaje y hable a través de las imágenes, más que el uso que se hace ahora, que es más que nada para resaltar la espectacularidad de las películas, ¿cachai? O sea, muchas de las películas que uno ve, que estamos conversando recién, que en el fondo son traspasadas, que te tiran cosas a la cara, pues Claro, no hay... sí. Que en definitiva tú a lo mejor pensás que te puede estar incluso hasta distrayendo de repente. Exactamente. Sabéis que a mí me pasó una cuestión parecida, me hiciste acordar de algo. A mí no me gustó mucho cuando las salas aquí nacionales empezaron a sacar sistemas de sonido de más fidelidad. ¿Cachai? Y a mí me gustaba, porque yo soy de la quinta región, a mí me gustaba ir al cinearte, ¿cachai? En Viña, porque el sonido era como las weas en realidad, con todo el cariño que le tengo a la gente del cinearte, pero como se encuentro que me distraía, porque sobre todo, ¿cachai? Cuando tenía esos sonidos que venía uno como a la izquierda, otro a la derecha, así, y salía otro, y gritaba un güey así, y como que miráis para el lado porque lo sentía como que venía de un lado, y me distraía. Y yo decía, tanta definición, tanto, de repente tú perdí la concentración sobre lo que estáis mirando. A mí me gustaba ir ahí porque prefería las cosas, digamos, con menos definición. Y fíjate que después con los años simplemente lo que pasó es que me fui acostumbrando a la situación, acostumbrando que había mejor definición de audio, que ya tenía sonidos por todos lados, por debajo del asiento, ¿cachai? Y a lo mejor te pasa eso, a lo mejor te pasa que el cine en este momento te distrae, pero es una cuestión que falta simplemente acostumbrarse. Yo creo que a lo mejor, mira, Chaplin creía que el cine no tenía que tener sonido, claro, ¿cachai? Porque el lenguaje puro del cine era el movimiento de la imagen, ni nada más. Sí, no, mi crítica va a eso, o sea, que yo siento que no se ha desarrollado un lenguaje para el cine 3D, ¿no? O sea, como que todavía no está bien justificado decir. Exactamente. Bueno, nosotros sí, con Álvaro vimos una película que creo que compartimos, que el 3D está un poco más logrado. Que era Dredd, sí. Que era Dredd. ¿Sí? Ya. Sí, a mí me gustó, lo reconozco.
Sí, yo Ya. en realidad fuimos y me parece que no sabíamos que era 3D. Pensamos que era 2D y se acaba. Llegamos allá y nos pasaron los lentes, porque también fuimos como a la premiere de Dredd, y yo sí ahí creo que me impacté un poco más con el uso del 3D. Yo creo que está bastante más logrado que en otras películas. Ahora, bueno, quizá el argumento no era el más maravilloso, pero creo que visualmente a mí me llamó la atención y me parece que sí ahí había un poco más de trabajo, quizá había un poco más de cariño con hacer una película en ese formato, y me da la impresión de que estaba pensada Ya, como hay una más coherencia, digamos, entre lo que Sí. el planteamiento de la imagen junto con el Sí. tema del efecto. Porque ahora, bueno, que escuchar lo que hablábamos, hay una sala de cine, no sé cuál es, me parece que es Cinemark, no estoy seguro, pero antes No, de... un pito ahí. una sala de cine que hay, bueno, es típico que cuando ya te pones los lentes, todo es en 3D, la sinopsis, Claro, no sé si- las no- presentaciones, claro, apague y los celulares. los claro. avisos. Exacto, incluso. los avisos Claro. incluso. Y hay una pelota que sale, no sé si la han visto, que es una pelota con estrellas y que da vuelta, Ujú. y eso está como frente a ti, Como delante de la nariz, ¿no? así, como a 20 centímetros de tu cara. Y yo, bueno, he ido con mi hijo mayor al cine, y yo he visto a él como tirando Claro. las manos para agarrar la pelota, y eso a mí me parece que ahí está como logrado. Ahora, ¿cuánto dura? 30 segundos, ¿cachai? Pero si una cadena de cines puede lograr eso, que claro, es súper pequeño quizás, y no quizás cuánto sale a hacer, cuál es el valor económico de hacer una animación, ¿cómo se llama? Un traspaso 3D. Si se puede lograr eso, me causa curiosidad el que las grandes empresas y las productoras cinematográficas que viven de esto y que están trabajando para esto no puedan lograr un efecto similar y que sea más espectacular, porque generalmente uno lo que va a ver en el 3D, yo creo que es como el asunto de los planos, lo que tú hablabas recién con lo de Avatar, que podéis ver un poco de profundidad, pero finalmente lo que yo esperaría es que finalmente las imágenes salgan de la pantalla y se presenten frente a mí. Y eso creo que no ocurre, y para mí esa es la gran falla del 3D, que se queda mucho en los planos de fondo y no en los primeros planos. No, lo que pasaba en Dredd era que había mucho disparo y mucha sangre, y había partes en que la sangre Se te venía encima. se te venía encima, y eso es como ya, ok, lo lograron, ¿cachai? Lo están haciendo, pero no me cuaja que la industria se esté nutriendo del 3D como forma para vender más tickets, y no se preocupen de que realmente uno vaya con una gran expectativa y esa expectativa se cumpla cuando te pones los lentes. Yo concuerdo contigo, hay películas que son para el 2D y otras que no tienen que ir No para tiene el que 3D. hacerse en 3D. Es que yo creo que ahí hay pues yo estoy haciendo un taller de guión ahora, entonces yo creo que lo que tú comentas se tiene que traspasar en algún momento y va a cambiar la forma de escribir los guiones, ¿cachai? Claro. El guión técnico, más allá de la historia, porque ya para lograr eso van a tener que escribir Pensando en cómo va a ser hecha. pensando en 3D, ¿cachai? Claro. Por eso ahí iba también mi comentario del principio, que en el fondo hay que desarrollar un lenguaje para el 3D, que Ujú. tenga función dentro de la historia, que también sea, para que cumpla con las expectativas, para que sea espectacular, ¿cachai? Va más allá, o sea, yo creo que la cuestión va a terminar Es cambiando simplemente un efecto, una cuestión de técnica, sino que tiene que ser una cosa como decís tú, de lenguaje. del lenguaje, exactamente. Ya sabéis que yo les iba a comentar, porque aquí lo que iba yo con lo que decía delante acerca de que creo que se están dando los pasos necesarios, pero que todavía falta un poco. Yo fui a ver el Hobbit. Ujú. Fui a ver el Hobbit a todo trapo, sala XD en 3D a 48 cuadros por segundo, ¿cachai? Subtitulada más encima, ¿cachai? Que era así, ya era de todo mi gusto, ¿cachai? No podía fallar. No podía fallar, esta weá tenía que ser así. Y creo que esa película sí está hecha para ser vista en 3D. Esa película hay que verla en ese formato. Y con esa tecnología y todo. O sea, creo que lo que le dan los 46 cuadros por segundo es una cuestión ya, pero de una realidad
que a mí me asombró en realidad. O sea, yo en algún momento te comenté que en un momento yo hasta me olvidé del 3D, ¿cachai? O sea, lo integraste completamente. lo integré porque lo que estaba viendo era tan real que no veía el efecto, pues, weón. Veía lo que estaba pasando nomás. Entonces, Quiero hacer una aclaración para los que no estén escuchando. Las películas normalmente están grabadas a 24 cuadros por segundo. Cuando se hace una película se hacen 24. Se puede reducir que se sacan 24 fotografías para capturar un segundo de movimiento. Esa es la base. Y así mismo se reproduce. Y entonces el ojo se engaña al cerebro en el fondo para dar la sensación de movimiento, exactamente. Entonces ahora viene esta nueva tecnología que tiene el doble de cuadros. Exactamente. Y lo que pasa, mira, sabéis que incluso sea un efecto súper bueno, ¿cachai? O sea, tú veis las películas normales, por decirlo de alguna manera, y cuando un elemento se corre, una persona se mueve, un elemento se corre rápido, tú ves un barrido, como que se fuma el elemento que está como desplazándose con Eso rapidez. es estroboscópico. Pero resulta que aquí casi nada se barre, pues, weón, porque como son tantos cuadros, en definitiva estás capturando todos los momentos y no se barre, pues, weón. Pero el efecto que produce es que lo que está pasando por delante tuyo es tan de cierta forma real, o lo más real que a lo mejor yo he visto en cine, que me generó un efecto contrario a lo mejor al que se está buscando, y me parecía que estaba viendo video. No cine, weón. O sea que a mí, yo vi el Hobbit y no la vi en 3D. Yo vi 2D y bueno, también con el sistema de los 48 fotogramas. Y me pasaba lo mismo. Yo también tenía la sensación que estaba viendo un formato de video en vez de una teleserie. Sí, claro, con la teleserie El Hobbit. Y a mí me molestó un poco. Sí, a mí no, como que decían, no pusieron un DVD y me lo están mostrando. Y no me gustó. Yo no lo disfruté mucho. Yo como creo que el efecto está súper bien logrado y me sorprendió. Yo creo que es el tema que a mí me salí con una buena sensación, porque quedé muy sorprendido, sobre todo con ciertas escenas en las que habían caídas y cuestiones y elementos. Creo que se le sacó todo el provecho posible, digamos, a la tecnología para la película, la tecnología que tienen disponible, digamos, actualmente para la película. Creo que eso también de repente te aclara mucho dónde hay maquillaje y dónde no lo hay, que eso yo digo una cosa que igual de repente tendríamos que conversar. Yo creo que las tecnologías van forzando a que las técnicas se vayan superando. O sea, por ejemplo, el cine en blanco y negro tenía ahí un maquillaje, después salió el color, el maquillaje tuvo que cambiar, ¿cachai? Yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, los 48 cuadros por segundo, oye, weón, imagínate si esa cuestión, los mismos 48 cuadros por segundo en una sala IMAX, imagínatelo, veríais todos los detalles, ¿cachai? Todas las pifias, pues. Entonces el maquillaje ahora va a tener que mejorar, porque hay en ciertas partes, ¿cachai? También del juego donde tú podías decir, aquí hay maquillaje. Es como lo que pasa con la televisión de alta definición, también, que los canales de televisión estaban muy preocupados porque ahora se va a ver todo y tuvieron que cambiar el tipo de maquillaje, las espinillas, claro. Claro, entonces yo creo que las tecnologías de cierta forma van forzando para que vayan cambiando técnicas y yo no había pensado en realidad en el tema, pero tú tienes igual razón. O sea, hay que pensar también en cómo vamos a narrar las cosas si es que estamos pensando en el formato. O sea, también el formato tendría que un poco definir los estilos, digamos. No, yo me sigo quedando con el celuloide, con el grano. Con el grano, yo y se echa la misma grano, acotación sobre el asunto del grano. A mí la alta definición ya me parece que está bien. Uno creo que puede disfrutar mucho más ciertas cosas. Pero yo también soy un vivo del grano y cómo se llama y la textura que da el cómo se llama el lente. Yo creo que no sé, quizás uno es como un poco romántico en cierto sentido, pero a mí en general la tecnología digital para el hogar me parece que es fantástica, pero en el cine yo creo que no lo debe ser que lo disfruto bastante, pero sí soy como un poco viudo del cine y la proyección a la antigua usanza. Yo no estoy tan convencido todavía del 3D, siendo que lo que hablamos hace un rato, espero que llegue luego una pantalla IMAX gigante, pero creo que el 3D y la alta definición del cine a mí no me termina de cuajar todavía.
Que a lo mejor no es para todo tampoco, po. O sea, porque no vaya a ver Fanny Alexander en HD, weón, ¿cachai? En altísima definición, 48 cuadros por segundo, weón, en IMAX. ¿Qué películas han hecho han pasado 3D que no debiese tener conversión? Que no debiese tener un montón. Un montón. Yo, pues, por lo que te digo, toda película filmada en 2D, que no he visto nunca una weá que haya quedado bien en ¿Ustedes vieron 3D, weón. Titanic en 3D? No. No, yo no he visto Dicen ninguna. que le dieron como un año esa cuestión de postconversión. Sí, que estaba yo tampoco la vi, me habría gustado verla, pero no la alcancé a ver. Y claro, yo también había leído que se habían demorado mucho y que había sido como con mucho cariño y con mucho respeto además la conversión de 2D a, que a la había 3D. supervisado James Cameron Y que venía- compadre claro, y que venía saliendo de Avatar. Pero tuviste Star Wars, había un Star Wars en 3D, ¿no? El episodio 1. Sí. Sí, episodio uno, yo ¿la viste? fui a ver el episodio 1, sí. Yo fui al episodio 1 en 3D. Yo la vi en 2D y tuve suficiente. Yo creo que ya con eso ya. Si ver a Jar Eso Jar no hay Binks que en hacerlo. 3D, de verdad que era un calvario, pero yo lo justificaba en medida de que quería ver, no sé, el ataque de los clones o la venganza del Sith en 3D, pero luego que Disney compra los derechos, todos los proyectos 3D de Star Wars, por lo menos de las películas antiguas, ya quedaron Y congeladas. que ya no se van a hacer. O sea, Claro, tú fuiste a ver el entonces episodio fue 1 a perder el tiempo en esa basura del episodio 1 por algo para decir que no las vi todas en Claro, 3D. claro, y con mi hijo más chico, no había visto ninguna en Star Wars en ¿cómo se llama? En el cine. Entonces era como hijo, ahora vamos a hacer más juntas ahora y no va a pasar eso. Ya. Pues está bien que se dediquen a hacer películas nuevas. Pero ese es Sí, otro está tema. bien. Es No, otro pero ese es tema. otro tema en Otro tema. otra oportunidad. Nos vamos a ir a una galaxia muy lejana. Otro tema. Bueno, no sé, alguna consideración final. En realidad esto, más que discutir técnica o ser como dar el dato más duro de la tecnología 3D, creo que en el fondo es un parecer. Yo creo que hasta altura, o sea, en este punto del cuento del 3D, yo creo que no hay mucho dato muy fino o quizás tan certero que dar, porque se sigue desarrollando. Yo creo que yo particularmente creo que va a estar con quejas del 3D hasta 30 años más, hasta que mi ojo no vea algo que me vaya a aplaudir finalmente. Y yo creo que en alguna parte leí por ahí que existen como 3 tipos de tecnología de reproducción de 3D para salas de cine, ¿cachai? Y de las 3 me parece que del artículo que leí, bueno, no lo tengo aquí en este momento, me parece que el artículo que leí decía que 2 de esas 3 tecnologías, que son las 2 mejores que hay, son las que se están ocupando acá, ¿cachai? Y de esas 2 están disponibles acá en Santiago, ¿cachai? Entonces ¿Cómo se acá han en ido Santiago? Acá en Santiago, allá abajo, en Santiago, eso. acá abajo. Bien. En Santiago. Y es que estamos sobre una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Y la tenemos aquí a la mano. Así que se han ido a distintas salas a ver películas de 3D. Han seguramente tenido la experiencia de ver en ambos formatos. Así que no podríamos decir que estamos en una situación desventajosa como para poder decir al menos cuáles son las percepciones que tenemos de esta tecnología. Yo creo que a lo mejor hemos visto como de lo mejorcito que se ha hecho hasta ahora. Aparte que uno puede diferenciar también las salas, porque hay salas donde tú entras, te pasan los lentes y pasáis por cuando la película termina tenéis que devolver los lentes, porque si pasáis por el portal suena. Suena. O por ejemplo los que tiene Álvaro acá guardado, que se robó los lentes 3D Eso fue Dredd, po. de yo Sí. debo tenerlos también, pero también los robé ese día. Y como Álvaro y yo que nos robamos los lentes 3D Que no tiene ninguna utilidad. no, es solamente la choreza, me lo robé en Tal parte. así es. Oye, ¿y cine chileno en 3D? El que le gusta ¿Hay? en 3D, ¿no? Pero sé que Jorge Olguina está... Oh, ya, pues, ¿qué pasa? Está hablando de cine chileno. No, sí, bien. No, pero igual está bien, que se pues, hagan está cosas. claro. pues, ¿Estaba en 3D, Caleuche? No sé, parece Sí. que está en 3D. Se ¿no? estrenó. No, parece que no. No, se pero ve en Jorge 3D. Olguina estaba en un proyecto de hacer una película en 3D. ¿Y para vaya bien. qué sería eso? No sé, a mí me parece que no, me parece que Galucho no está en 3D. Se estrenó Caleuche, ¿no? Sí, sí, creo que se seguro estrenó. no sé ¿Están nada. seguros? No estoy seguro, pero me parece que sí se estrena. Sí. No, se estrenó, pero parece que pasó sin pena ni gloria. Lo que me parece bastante justo. El público no es tan tonto después de todo. Bueno, eso. Yo quiero ver cómo se escribe para 3D. Bien.
Puede ser muy pegada a mi visión, pero quiero ver cómo... No, ¿sabes qué? A mí me cuaja harto ¿cómo se llama? Tu visión. En realidad, creo que la forma de escribir cine y de... Bueno, partiendo por el asunto de los storyboards que antes eran dibujados y ahora ya son animatics, yo creo que eso también tiene que ver con que la forma de concluir y de terminar una película ha cambiado durante 100 años. Y me parece que es súper atinado y pensar que la partida de una película, que es el guión, debe estar asociado a cómo mostrar cada película. Y sí, ¿sabéis qué? Es una súper buena visión la tuya. Quizás no es una visión tan popular, quizás, o ni siquiera pensada a lo mejor. ¿No? Y en realidad, si uno pensar, es como la forma más correcta de enfrentar un proyecto, me parece. O sea, saber cómo hacer la parte técnica en la que va a ser hecha. Sí, pues sabiendo en qué va a terminar. Claro. Está bien este cabrón. Sí, ¿sabes qué? Sí, como que le he hecho bien el curso. Curso de inglés. Con Lucho Jara. Con Lucho Jara. Bueno, no sé si quieren decir algo más respecto a este polémico. Nos poníamos los lentes en 3D. ¿Quieren decir algo? A mí sacamos, tengo que decir que a mí sí me gusta, pero creo que todavía le falta. Insisto. Yo tengo que decir que a mí todavía no me empieza a gustar. Y yo les quiero decir que estamos cerrando las transmisiones del segundo capítulo de la séptima estación. Ha sido una conversación bastante interesante en 3D. En 3D, justamente. Me sacaré los lentes para... Sí, hay que sacarse los lentes. Hay que devolverlo. Yo aquí voy a salir con los lentes en el bolsillo, no devolverlo. Y nada, pues no sé si quieren despedir, decir algo. No sé, pues. Bien, qué bueno que rico, tenemos, qué rico que ya buena onda. No, qué bueno que tenemos ya un episodio 2 para compartir con ustedes. Pronto volveremos con más diversiones en el episodio 3. Esperamos también que les agrade, que lo escuchen y también compartan, comenten. Queremos saber también cuáles son sus opiniones con respecto a todo lo que nosotros hablamos. Realmente a lo mejor no le interesa a nadie, pero bueno. Háganos llegar sus donativos, su número de tarjeta de crédito. Con clave, por favor. Con clave. Bueno, entonces búscanos en Facebook como La Séptima Estación, en Twitter, que ya lo vamos a actualizar. Bien. La Séptima con 7MA estación. Y el mail laseptimaestacion.podcast@gmail.com. Yo soy Álvaro. Soy Carlos. Yo soy Ibe. Y acaba de disfrutar el segundo capítulo de La Séptima Estación. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Son con los fantasmas, weón. Eso fue La Séptima Estación, rompiendo el cerco del apocalipsis mediático desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.